Hoy día tenemos el agrado de estar acompañados con el doctor Francisco Escajadillo. Él es magíster en Derecho Registral y Notarial, una maestría de la Universidad San Martín de Porres, que por cierto también he llevado. Mm. Y bueno, hoy día, como hemos dicho ya a ustedes y también ya lo hemos anunciado por todas las redes, vamos a hablar sobre la inmatriculación de terrenos eriazos, ¿no? Entonces, justo antes de empezar a hablar sobre el tema, le decía al doctor Francisco que quizás podamos hablar un poco en sencillo para que la gente que sigue esta página y que le interesa o está en el rubro inmobiliario, quizás pueda entender a veces estos temas un poco técnicos, ¿no? Especialmente para los especialistas. Bueno, gracias Francisco por estar en esta página. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quizás si nos puedas dar una breve introducción de a qué te estás dedicando ahora y los intereses que tienes, ¿no? En el derecho, cuáles son, no sé, los rubros, el rubro que te gusta más, obviamente creo el inmobiliario, pero de ahí qué temas son los que te gustan más. Bien, Adelante. gracias, gracias. Bueno, actualmente trabajo en una entidad pública ya hace unos 4 años. También enseño en la UTP hace un año y medio más o menos. Básicamente enseño cursos de civil, ¿no? Enseño acto jurídico, obligaciones, contratos. Eh, También estoy estudiando un doctorado en Derecho en San Marcos, hace ya también casi un año. Y bueno, en realidad mi gusto por el derecho inmobiliario nació cuando estaba en la universidad, en pregrado todavía, y estaba en el segundo ciclo. Recuerdo que llevé un curso que se llamaba en ese momento Fuentes Románicas del Derecho, Ajá. y bueno, en realidad es un curso bien curioso. Sin ¿En dónde embargo, ¿qué pasó, estudiaste? no? En Perdón, San ¿en dónde Martín también, estudiaste? también en San Martín. Ah, en San Martín, ok. Sí, también pregrado. Entonces, bueno, pasó que en realidad en el curso me fue más o menos, y yo tenía Ujú, la espina como que para saber más, ¿no? Entonces ujú, le pregunté al profesor, ¿no? Profesor, ¿qué puedo leer para de repente ir más allá de lo que usted da en clase? Y recuerdo que me recomendó un libro, que es de Eugene Petit, que se llama Tratado Elemental del Derecho Romano. Lo leí todo el libro, en realidad no sé cómo, pero me gustó, me envolvió el tema. Sin embargo, la parte que más me agradó fue la parte, ¿no? Justamente de los derechos reales. Y desde ahí se puede decir que nació mi gusto, ¿no? Por eso. De ahí ya, bueno, tuve la oportunidad de practicar en Sonar y ya tuve un recorrido más o menos amplio en el rubro inmobiliario. Tuve también una temporada, más o menos de un par de años, que estuve viendo temas de minería, pero ya lo dejé hace tiempo, ¿no? Ahora sí en el 2012, 2013 aproximadamente. Eso es básicamente mi actividad hasta el día de hoy. Y bueno, también preguntaste, me parece, sobre mis intereses. En realidad, no tengo ninguno claro, porque siempre me jacto de decir que hago todo lo que me apasiona, ¿no? O sea, trabajo porque me apasiona, enseño porque me apasiona, o sea, no hago nunca nada por obligación, mejor dicho, ¿no? Eso es lo que yo siento y lo que hago con gusto, ¿no? qué Entonces, bonito. eso, ¿no? Eso, y bueno, si investigo o si publico cosas, de repente trabajos académicos, no lo hago con un afán de ser conocido, ser famoso, ¿no? Sino porque en realidad me nace hacerlo, ¿no? Es un tema mío, quiero compartir lo que pienso, ¿no? Lo que opino, lo que tal vez he pensado sobre algo, ¿no? Más no, de repente, tener fans, ¿no? Pero igual, por ejemplo, por ahí mis estudiantes de algunos cursos me han sugerido que me cree TikTok, ¿no? Pero Ujú. Y se como todavía resisten. no, sí, lo que pasa es que tuve redes hace tiempo, ¿no? Tuve Facebook, Instagram, pero como no usaba mucho y en realidad no soy mucho de estar con celular, es como que no le doy, ¿no? Mucha atención, ¿no? Donde sí tengo una actividad más o menos frecuente, aproximadamente una vez al mes, es en LinkedIn, ¿no? Ahí sí publico cosas que pienso, cosas que de repente tengo por allí, ¿no? Algún comentario o algo así. Ahí soy más activo, se puede decir. Ah, ya, genial. Entonces, a las personas que quieran seguir al doctor Escajadillo ya saben LinkedIn. No Sí, está en en TikTok, está en LinkedIn. LinkedIn. En Está LinkedIn. bien, está bien. Bueno, Francisco,
Te comentaba que yo, sí, pues te encontré también en LinkedIn a raíz de la tesis que hiciste, ¿no? Sí. Em, que es la inmatriculación de terrenos eriazos. Quizás puedas explicar un poquito en sencillo, a ver, ¿a qué se refiere o cuáles son, cómo podemos encontrar los terrenos eriazos en la realidad? ¿Cómo los identificamos? Este, y, y luego hablamos ya de la inmatriculación. A ver. Ah, ya. Bueno, en realidad, para empezar, tendríamos que ubicarnos un poco en cuáles serían las clases de terrenos, ¿no? Ujú, Que tenemos en el Perú, ¿no? Por lo menos. Tenemos en realidad tres tipos de terrenos, ¿no? Tenemos terrenos urbanos, terrenos rurales y también eriazos. De alguna forma, en el reglamento de predios de SONAR se incluye tanto los predios eriazos como también rurales dentro de la categoría de predios rústicos, ¿no? Entonces, por ahí hay una ujú, especie de dicotomía, ¿no? Predio urbano, predio rústico. Eh, ok, sin embargo, la definición de predio eriazo, según lo que yo he podido evaluar, es una definición que se gesta y se desarrolla en el ámbito del derecho rural, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando las normas definen lo que es un predio eriazo, lo definen teniendo en consideración su aptitud, ¿no? Para ser cultivable, o sea, ujú. para servir, ¿no? Para una actividad agrícola. Entonces, da sentido, ¿no? La definición es, ¿no? Todo terreno incultivable, ¿no? Por falta de exceso de agua. En sencillo, aunque no es así del todo cierto, puede ser, ¿no? Un terreno desértico, ¿no? Sin nada encima. Sin embargo, es una afirmación que debe ser tomada con cuidado, porque la calidad eriaza de un predio no se mide únicamente por lo que ves, ya que como sabemos, en la costa sobre todo, hay predios que por temporadas son cultivables y por temporadas son desérticos. Entonces, imaginemos que damos un día un predio y lo vemos desértico. Ah, es eriazo. No, no. Tal vez la temporada es justamente desértica. Y no es que un predio sea eriazo un mes y luego rural otro mes, ¿no? Es una condición que en teoría tiene cierta vocación de permanencia, ¿no? ¿Quién Y establece la condición de un terreno? eso en realidad se define con un estudio de suelos, ¿no? Que responde a una clasificación de uso mayor de suelo. Hay un reglamento que emitió Agricultura, no me acuerdo la verdad ahora cuándo, pero es el reglamento de clasificación de uso mayor de suelo, que clasifica los terrenos en cinco categorías, ¿no? Obviamente lo que busca es proteger el suelo, ¿no? Como un bien sensible. En las categorías, si mal no recuerdo, están los terrenos en cultivo limpio, permanente, los forestales y las tierras de protección, ¿ya? Y por ahí uno más que no me acuerdo bien. Ah, sí, no me acuerdo bien. Sí. Entonces, en realidad, en función a eso, uno puede decir, ¿no? El terreno que tengo aquí tiene o no tiene aptitud agropecuaria, ¿no? Por ese motivo hablamos de que hay predios iriazos, ¿no? Con aptitud agropecuaria, porque sus condiciones, con un tipo de intervención de repente, lo podrían hacer, o sea, volver, ¿no? De ser iriazo, o sea, incultivable, a ser agropecuario. Es un poco lo que se plantea allí, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ahora, bueno, para hacer una especie de síntesis, tenemos predios urbanos, que son la urbe, ¿no? Las ciudades, ¿no? Por así decirlo. Claro. Tenemos los predios rurales, que son básicamente agropecuarios, ya sea agricultura, también actividades pecuarias. Y también tenemos los predios iriazos, ¿no? Predios que no tienen nada, ¿no? Simplemente no son cultivables, no son productivos, mejor dicho. Entonces, eso es un poco la clasificación. Ahora, si mal no recuerdo, también me habías preguntado por la inmatriculación. Bueno, para empezar, tenemos un registro público, ¿no? Que está en el Perú a cargo de la SUNAT. El registro público cumple muchas funciones, ¿no? Dentro de ellas, de repente, la más relevante es reducir, ¿no? Todo tipo de costo asociado a contar con información fehaciente, ¿no? De determinados derechos o también incluso, ¿no? De la condición física del bien, ¿no? Entonces, se entiende que los principios registrales, ¿no? De alguna forma cautelan o respaldan que yo me base en la información del registro para contratar, ¿no? Y en función a esa confianza que tengo en el registro, las normas me protegen, ¿no? Por así decirlo. Ante cualquier eventualidad, cualquier inconformidad, tengo, ¿no? Normas civiles registrales que pueden proteger, ¿no? Los negocios que puedo efectuar respecto de los predios que están inscritos. Entonces, la inmatriculación es justamente el acto de inicio, ¿no? Es como el nacimiento del predio en el registro, es la incorporación de un predio determinado en el registro. Por ese Ujú. motivo, si hablamos de un predio no inmatriculado, es un predio que no está en el registro. O sea, un predio que al menos registralmente no existe.
Lo que no quiere decir, como también sabemos, que el predio en realidad no exista. Únicamente no existe, ¿no? Para fines registrales, ¿no? En el Perú en realidad tenemos un sistema según el cual el Estado se entiende propietario, en principio, según el artículo 38 creo que es, de toda la ley 29151, el Estado es Se propietario presume, de todos los predios no inscritos, ¿no? se No presume inscritos, pero que la... además no Sí. sean propiedad privada ni propiedad Ujú. comunal, ¿no? Y acá hay una Claro. condición, ¿no? Que esta propiedad privada debe estar acreditada en un documento de fecha cierta. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo propiedad sobre un terreno y no lo puedo acreditar con un documento de fecha cierta, ese predio es del Estado y no es mío. Eso es lo que establece este artículo de la ley 29151. Para mí, y en mi opinión, y si mal no recuerdo, he publicado un post sobre ello alguna vez, es una excepción, ¿no? A esta presunción, ¿no? de propiedad del poseedor. Si mal no recuerdo, el artículo 912 del Código Civil establece esto, ¿no? Que se presume al poseedor propietario del bien, salvo prueba en contrario. Aquí en realidad la carga de la prueba se invierte y quien afirma ser dueño del bien debe probarlo frente al poseedor. Ujú, Es lo que dice el 912. Sin embargo, lo que pasa con la ley 29151 es que es al revés. Es el poseedor el que debe probar ante el Estado que es dueño del bien, pero no únicamente dueño, también que tiene un documento de fecha cierta para poder acreditar esa propiedad. Entonces, es una cuestión controversial para mí, ¿no? En mi opinión, por lo menos, pero que de alguna forma sirve de fundamento para que el Estado pueda incorporar, ¿no? A su patrimonio una gran cantidad de terrenos, ¿no? De alguna forma se castiga la informalidad, ¿no? Por así decirlo, o la poca diligencia, ¿no? De los propietarios para que el Estado pueda adquirirlos y bueno, ya posteriormente, si concurriera en todo caso, ¿no? Las condiciones, ¿no? El Estado podría reconocer cierta propiedad, ¿no? Preexistente en el predio. ujú. Bueno, hay algunas preguntas que están llegando a Facebook. No sé si en TikTok también hay. Creo que no. Em, pero bueno, antes de pasar un poco a las preguntas, Francisco, ¿a ti te parece que es el Estado el que debería aprobar la propiedad en vez del particular? Lo que pasa es que en realidad, para mí, es una cuestión de opción política, ¿no? Eh, y bueno, en buena cuenta es un tema que también quiero desarrollar en mi tesis de doctorado, porque para mí la gran pregunta es, ¿no? ¿Cuál sería el fundamento para llegar a ello? Porque se supone que el derecho nace por eso, ¿no? Por fundamentos, no por ideas aisladas, ¿no? No por un mercado así de repente espontáneo, sino que nace a partir de fundamentos, ¿no? De principios. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento para que el Estado no pruebe la propiedad, perdón, para que el Estado exija al particular que pruebe la propiedad que tiene sobre un predio no inscrito? Esa es la pregunta, ¿no? Y ahí Porque también si un no, poquito, porque si no sí, pienso yo, pensando en una, ¿no? Así, pensando nomás en voz alta. Porque si no, todos serían propietarios de todo, pues si es que no tengo documentos para probarlo, si no tengo forma de probarlo, la posesión se va con el tiempo, ¿no? O sea, algo de hecho, o sea, tiene que haber siempre la demostración de algo, porque si no, todos serían dueños de todo. claro, pero es que en realidad es un tema, como te digo, de opción política, ¿no? Porque, ahora, te lo planteo al revés, ¿no? ¿El Estado qué hace con sus predios? ¿Acaso no vemos que siempre se invaden, siempre están allí? O sea, en realidad Eso es es otra cosa. es otra cuestión de gestión pública que está vinculada con la capacidad Sí. operativa. El Estado o la SBN no cuenta con la capacidad operativa para poder cuidar todos sus predios. Entonces, si no puedes cuidar tus predios, ¿para qué los quieres? O sea, ¿para qué le quitas la posibilidad a un particular para que pueda invertir en el predio? Porque en realidad, para mí como Estado, es más productivo un predio produciendo que un predio guardado allí que lo invaden al final. Como te digo, es una cuestión política, al fin y al cabo, ¿no? Yo no creería en realidad que una opción u otra sean incorrectas. Para mí es un tema de posición ideológica, ¿no? Si esta vez más liberal, o decía que sí, en realidad que el particular lo aproveche, ¿no? Que lo aproveche, se lo vende, lo formalice, lo que sea que fuera, que me pague impuestos. En realidad, creo que el día de hoy el mayor problema del Estado y la gran paradoja de repente de estudiar derecho es que las leyes no se aplican, porque hay un mercado informal muy grande. Y si hay informalidad, no hay leyes. Y la pregunta es, ¿para qué estudio derecho? Claro. Pero Para mí esa es la Francisco, cuestión.
En un Dime. país tan informal como el nuestro, y tú has tocado un tema muy sensible, ¿tú crees que sería beneficioso que simplemente se dé carta libre para que las personas puedan, no sé, darle uso a a los terrenos que quieran? No, o sea, es que en realidad no es que sea mi posición, ¿ah? Es que estoy que planteo una opción a otra opción que existe. Porque eso ya se Son hace opciones. teniendo normas que lo impiden. No, Teniendo y se normas que hace, impiden la invasión, la gente invade. es que se hace, pero es que también lo que pasa es que, por ejemplo, el Estado mismo fomenta la invasión. Y todos han criticado, ¿no? En un momento determinado, que se haya ampliado el plazo, ¿no? De formalización de propiedades informales, por ejemplo. Y Tenemos un también plan, ocurre, sí, y también tenemos ocurre, por un, ejemplo, lo que dice Gersi, ¿no? Por ejemplo, Enrique Gersi lo que dice es que en el Perú en realidad se produce una accesión inversa, ¿no? En vez de que el dueño del suelo sea dueño del edificado, el del edificado es dueño del suelo. Porque al fin y al cabo, quien va a un terreno y edifica sobre él, el Estado al final lo formaliza. Y te puedo contar más cosas, ¿ah? Yo sé de municipalidades que, por ejemplo, aparentan lotizar y vender predios que están ocupados de por sí, para únicamente formalizarlos, porque en realidad es muy complicado sacar a alguien de un lugar en que esté sentado. Para mí hay una falla completa del sistema, ¿no? Si yo sé que en realidad no lo puedo sacar, sé que sacarlo es conflictivo. Y es más, los alcaldes se mueven por cuestiones políticas, por votos, por fama, popularidad. Un alcalde en realidad no le conviene sacar a una población de un lugar, pierde votos. También allí se dan incentivos, ¿no? Oye, en realidad él crea incluso programas de adjudicación, ¿no? De una forma, él se encubre. Y sobre eso hay un montón de casuística, por si acaso, no es un tema que yo me meto, hay un montón de casuística, que tal vez no sale en prensa, pero se sabe. Entonces, si yo sé que en realidad, hasta por lo bajo, por así decirlo, estoy reconociendo esta ocupación, esta invasión en predios, y luego estoy adjudicándolos, la pregunta es, ¿no? Algo falla en el sistema. Y fallan dos cosas, ¿no? Para mí, ¿no? Falla primero el tema de que no hay una adecuada capacidad operativa que me permita evitar o sea, que se invadan los predios. Y segundo, falta planificación, porque la gente invade porque no hay terrenos. Y eso en realidad es un problema de planificación. El Estado, bueno, más que el Estado, las municipalidades también, ¿no? Deberían planificar mejor, ¿no? Sus espacios. Porque si yo no tengo dónde vivir, la gente, ¿no? En realidad, lo que hace es invadir. Yo me acuerdo que fui a Chancay no, fui Guaral, ¿no a será? Chancay. No, a Chancay fui, pero no me acuerdo dónde fui. Toda la costa de Lima es una Fui por desgracia. ahí, ¿eh? Pero me acuerdo que fuimos a un lugar con la SBN hace años que estaba todo invadido y estaba lotizado incluso. Es más, la gente que lotizó había ya marcado sus pistas, su parque, su plaza de Claro, armas. Y, o sea, y en realidad, por ejemplo, hay que hacer, ¿no? Te venden, no el predio, te venden la condición de asociado, que es encubrir al fin y al cabo la venta del predio. Porque saben que después el alcalde, que ha prometido incluso, ha prometido que lo va a formalizar, en base al padrón, adjudica los predios, por ejemplo. Entonces yo digo, o sea, si en realidad el sistema falla, la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Seguir diciendo, sabes qué? No, prueba tu propiedad, no es tuyo. Oye, ¿sabes qué? Quédate acá, pero págame por esto. No sé, construye bien, respeta los parámetros, etc. Como digo, ¿no? Para mí es una cuestión debatible y al menos en el aspecto puramente jurídico no se puede resolver. Es una cuestión que exige en realidad un estudio pero- multidisciplinario. Ese es mi punto de vista. o sea, mira, si es que no se puede defender el suelo que se defiende con un desalojo masivo, ¿no? ¿Tú crees que se va a fiscalizar los parámetros y todo lo que mencionas? O No, sea, pero es que en realidad ahí el problema no es, o sea, no es normativo, es un problema de incentivos. La gente en realidad tiene incentivos para no cumplir normas y eso produce que no se cumplan, al fin y al cabo. Como te digo, o sea, en realidad es un tema que requiere estudio, ¿no? Y te puedo decir de mi experiencia lo que yo he visto, pero no es que sea todo de Perú, ¿no? He visto unas partes, he visto por acá Ancash, he visto por ahí de repente Iquitos, Pucallpa, Madre de Dios, ¿no? Un poco de todos lados, ¿no? Puno de repente. Pero en realidad, o sea, el Perú es mucho más grande que eso y hay muchas realidades, hay muchas, ¿no? Muchas cosas que sí, pasan. es cierto. Entonces, Sí, lo que ese es pasa el es que punto. lo que pasa es que el Estado no es además un Estado. Son, a ver, las municipalidades, cada municipalidad se maneja como quiere, ¿no? La Claro. SBN tiene otras, ¿no? Otras normas. Entonces, no hablamos de una dirección, digamos, única, ¿no? Sino que
ahí hay Mm. una falta de manejo, no sé, como tú dices, eh, se requerirá pues mayores estudios. Pero bueno, Sí, vayamos un poco a las preguntas, ¿ya? Porque la gente nos está escuchando hablar y no le damos bola, como dicen. Y a ver, dale, dale. preguntan, ¿los terrenos que se están ofreciendo o que están ofreciendo las inmobiliarias en playas o cerca al litoral del mar? ¿Cómo saber si el Estado está facilitando los terrenos asociados con inmobiliarias? Pregunta de Juan. Un favor, sería mucha molestia que puedas repetir la pregunta. Sí, es que me lo Sí. mandaron en dos. A ver, espera, no sé si es solo una pregunta o son dos. A ver, A vamos ver, a ver. Dame un ratito, por favor. claro. Oye, Repetir la pregunta. perdón. Es que me lo Ay, perdón. Melisita, ¿es solo una pregunta? Son dos. Otra vez estoy acá. No, no puedo ver eh, los comentarios. Ah, ya lo puedo ver, ya lo puedo ver. A ver, dice Juan Carlos Fernández. Los terrenos que se están o que están ofreciendo las inmobiliarias en playas o cerca a playas o litoral, es que no me termina de hacer la pregunta. Pero, a ver, vamos a darle un poco de forma a la pregunta, ¿ya? Para no dejarlo así. Yo entiendo que un poco la preocupación de Juan Carlos es cómo saber si estas playas o, bueno, terrenos que se venden cerca a la playa o litoral del mar, ¿no? Cerca al mar, pues son legales, formales. Ya, ya. eh, Porque además, Francisco, claro, cuando uno se va de viaje por la carretera, vemos un montón de terreno, ¿no? Todo eso es Sí, hermoso, todo sí, eso, sí. Bueno, sí. o la gran mayoría sería. Oye, de hecho, hablando en porcentajes, ¿qué porcentajes tendrán los terrenos seriosos en el país? Una En buena la cantidad. costa más que todo. En la En costa hay la un costa. montón. Sí, Sí. sí. En la sierra creo que no mucho. Más en la costa, me parece. ¿Y cómo Y en saber? selva menos. A ver, ¿cómo hacer la discriminación? ¿Cómo saber que este no es un terreno del Estado? Si es que viene una inmobiliaria y me dice, no, yo lo adquirí de fulanito y me presenta solamente un testimonio de alguien que le vendió en 1900, no sé, 80, y con ese testimonio está vendiendo. Ya, lo que pasa es que, este, bueno, acá hay otra discusión, ¿no? Habíamos comentado hace un momento de que el Estado se reputa propietario de los predios que no estén inscritos, ¿no? Pero que además no sean propiedad privada ni propiedad comunal, ¿no? En el Ujú, caso de la propiedad privada, ¿no? Que no conste acreditada en un documento de fecha cierta, ¿no? Que es un poco lo que dijimos. Ese se puede decir, ¿no? La regla general, que es lo que elimina la posibilidad de que en el Perú exista este sistema de, ¿no? Res nullius, ¿no? O cosas de nadie. Se supone que todo es de alguien y el Estado sin de nadie. ujú, Ya. Sin embargo, también el Estado ha establecido otras normas, ¿no? Y un poco es también la norma que motiva mi tesis. Hay una norma que, bueno, la más reciente réplica, se puede decir, se da en el decreto legislativo 653, ¿no? En el que se dice que todos los predios iriazos, ¿no? De la República son propiedad del Estado. Es un caso. Luego también tenemos, ¿no? El caso de la ley de playas, ¿no? También la ley de playas establece un dominio público, ¿no? Un dominio público que se gesta en la zona de playa. Sin embargo, existen condiciones para que se pueda configurar este dominio público en zona de playa. Como sabemos, ¿no? El Estado tiene dos grandes grupos de predios, ¿no? Tiene predios de dominio público y predios de dominio privado del Estado, ¿no? No hay que confundir dominio privado con propiedad privada, son diferentes, ¿no? El Estado en su patrimonio tiene dos secciones: dominio público, que son predios destinados al uso y servicio público, y dominio privado, que es todo lo que no sea destinado a un uso o servicio público. Los predios seriazos se encuentran específicamente aquí, en el dominio privado, ¿ya? ujú, En el dominio público están las playas, ¿no? Las playas, como ustedes saben, se requiere, bueno, se exige de que todos podamos acceder a ellas en principio. Sabemos muy bien que en la realidad no siempre es así, ¿no? Pero bueno, en el caso de las playas, lo que se busca, la norma busca en realidad específicamente, permitir
que las personas puedan ir a la playa y puedan acceder a la playa. En tal sentido, cuando existan condiciones físicas que de por sí impidan que las personas puedan acceder a la playa, todo lo que está de aquí para atrás deja de ser dominio público. Me explico mejor. Si, por ejemplo, yo voy por la costa y veo un acantilado, y debajo del acantilado está la playa, el acantilado de lo de arriba no es dominio público, ¿ok? Porque la playa es lo que está abajo, en el agua. Entonces no hay nada que proteger, por ejemplo. Ahora, Ujú, si por ejemplo yo veo, imaginemos que la playa esté por acá, ¿ya? Y aquí exista una pista, ¿no? Esta pista también rompe en realidad la continuidad. ¿Por qué? De la pista para acá, todo el mundo puede ir a la playa. De la pista para acá, ya no. Sin embargo, al permitir esto acceder a la playa, todo lo que está después de acá deja de ser dominio público. Y aquí voy a explicar algo más, ¿no? Hay dos conceptos dentro del concepto de playa. Tenemos al área de playa, que son los 50 metros siguientes a lo que se considera o se denomina la línea de alta marea, ujú. y también tenemos la zona de dominio restringido, ¿no? Que son los 200 metros siguientes al área de playa. Entonces, como el nombre lo dice, el área de playa es dominio público puro, ¿no? Ahí no es posible que exista propiedad privada. En la zona de dominio restringido, sí es posible que exista. Sin embargo, deben darse determinadas condiciones para que esto se dé. Alguna de ellas es como dije, ¿no? De repente, esta ruptura de la continuidad, ¿no? Por una carretera, un acantilado o algo, un elemento físico que impida que las personas puedan acceder de por sí a la playa. Todo lo que está de aquí para la playa se entiende que es parte de la zona de playa protegida. ¿Ya? Entonces, yendo a la pregunta, si yo, por ejemplo, quiero comprar, ¿no? Un terreno de playa, tendría que ver primero, ¿no? Si está registrado, ¿cómo lo adquirió? Porque existen muchos terrenos de playa que han sido vendidos por comunidades, ¿no? Y eso ocurre básicamente en el norte. Y si mal no recuerdo, hay una disputa entre el Estado y estas comunidades por esos terrenos. Segundo punto, en el supuesto que esté registrado, obviamente puedo acceder a información, ¿no? Y puedo saber cómo esta persona adquirió este play de playa. Tendría que ver si, por ejemplo, estamos en un supuesto de exclusión, ¿no? De lo que se considera la zona de dominio restringido, podría adquirir tranquilamente el predio, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, si estoy en un supuesto o sea, que está incluido dentro de lo que es el dominio restringido, es posible, dependiendo de determinadas condiciones, que pueda existir allí algún tipo de problemática, ¿no? Porque, como dije, estaría dentro de la zona considerada como zona de playa protegida, ¿no? En consecuencia, dominio público. Y el dominio público es inalienable, imprescriptible y también inembargable, ¿no? Es un dominio que se excluye del comercio privado, ¿no? Para que el Estado pueda proteger y pueda garantizarle que todos puedan usarlo, ¿no? O puedan acceder a él. Y es un poco eso. Y en tu pregunta, que es la que tú me hiciste, igual, ¿no? Si yo compro, por ejemplo, o alguien me quiere vender un terreno y únicamente cuenta con un testimonio, como hemos comentado, ¿no? No es que en realidad en el Perú tengamos un sistema que exija de que todo esté registrado. Yo puedo comprar válidamente algo que no está registrado. Ahora, mi gran problema no va a ser la validez. Mi gran problema va a ser la eficacia. ¿En qué medida puedo oponer este derecho? Porque una dimensión importante en todo derecho es la eficacia, ¿no? ¿De qué forma puedo ponerlo? Puedo hacerlo efectivo frente a otros. Y ese es un rasgo, ¿no? Que en teoría caracteriza, ¿no? A toda la categoría de los derechos reales. Son eficaces erga omne, ¿no? Frente a todos. Sin embargo, esta eficacia se puede ver limitada si es que estamos frente a un predio no inscrito. ¿Por qué? Porque en realidad, imaginemos, ¿no? Yo compro un terreno en base a un testimonio, desconozco si está o no inscrito, lo adquiero y luego me doy con la sorpresa que está registrado. Cuando yo quiera luchar, ¿no? Contra este propietario, lo más probable es que pierda. Salvo que tal vez alegue la nulidad o la invalidez, mejor dicho, del documento con el cual él adquirió su propiedad. Pero eso es una discusión ya más vinculada de repente, ¿no? Con el derecho común, ¿no? Validez, ineficacia, ¿no? Invalidez, etc. Entonces, es un poco eso. ¿Me expongo a riesgo? Sí, ¿no? No es que sea inválido, no. Lo aconsejable de repente es establecer penalidades, ¿no? En el contrato, ¿no? De una forma que puedan garantizar de que si ocurre algo, yo tenga una forma de poder recuperar rápidamente el monto que he pagado por él, ¿no? Porque al fin y al cabo, siempre estaré expuesto a un riesgo, ¿no? Que es el riesgo de que lo que yo adquirí al final no pueda oponerlo, ¿no? Frente a los demás. Ujú. Ya.
Otra pregunta, Fabián Brian Riquelme dice, ¿cuál es el procedimiento para una inmatriculación de un terreno eriazo? Creo que hay varias personas que han preguntado eso. Ya, a ¿Cómo se ver, puede inmatricular un predio eriazo? claro, Ujú. como comentamos, los predios seriazos, según lo que dice el Estado, son del Estado, ¿no? Como son del Estado, únicamente el Estado los puede inmatricular. ¿Cómo se matriculan? Bueno, en principio lo hace la SBN, ¿no? La SBN o también los gobiernos regionales que cuentan con funciones transferidas, que son creo que Tacna, no sé si también Cajamarca y uno, Callao también, ¿no? Por ahí. Arequipa, Como el ¿no? pre, Arequipa también creo. Sí, Como el creo. pre, como el pre-eriazo, sí, también Arequipa, Tacna, sí, Cajamarca, San Martín también creo, Callao y hay un par más. Bien, lo que decía, ¿no? Como el predieriazo está ubicado dentro de la categoría del dominio privado del Estado, o sea, no es dominio público, lo pueden matricular tanto la SBN como también, ¿no?, los gobiernos regionales, siempre que estemos dentro de esta función de gestión de predios del Estado. Ahora, si por ejemplo yo estoy buscando adquirir un predieriazo, ¿ya? Hay también un procedimiento que está establecido, me parece, para los gobiernos regionales, que es este procedimiento de adjudicación de terrenos para pequeña agricultura, o sea, predios de 3 a 15 hectáreas, ¿no? También en ese caso es posible que puedan ellos, ¿no?, inmatricularlos, en principio, ¿no? O sea, en realidad, lo que pasa acá con la competencia del Estado para inmatricular, se podría decir, por default, corresponde a la SB, Ujú. salvo que, ¿no?, existe una competencia específica atribuida a alguna A entidad, ¿no?, las... que dependerá de muchas Ujú, cosas, ¿no? Entonces, ujú, sí, esa es la forma en realidad de, ¿no?, de poder incorporarlo. Únicamente se podría decir por el Estado. La excepción a la regla es la que justamente motivó mi tesis, que es que un particular también lo puede matricular siempre y cuando, y es lo que yo justamente discutía, siempre y cuando pueda acreditar que su dominio provino del Estado, ujú. por ejemplo. Que su dominio proveniera del Estado. Ya, entonces, para responder la pregunta, bueno, creo que ya respondió la pregunta. Rodrigo dice, ¿cómo se inmatricula un predio eriazo adjudicado para uso agrícola en los años 50, que en la actualidad está en registros públicos como asociación, pero uno como socio quiere matricular? No, no sé, no se entiende mucho. No, Eh, igual tampoco sería un caso, pues, ¿no?, de matriculación. En realidad sí. es un caso de transferencia. Exacto, porque si ya está Claro. en el registro, estimado, no estamos hablando de inmatriculación. Inmatriculación es cuando no tengo antecedente y yo recién voy a aperturar una nueva partida registral para el predio, ¿no? Esa es. Entonces, en conclusión, estimados, ahora mismo, inmatricular un predio eriazo, ustedes particulares, bien difícil. Casi no se podría. Tendría que hacerlo el Estado. A menos que, como dijo Francisco, ustedes demuestren que el Estado les ha dado. ¿Cómo demuestro eso? Con una resolución administrativa, una resolución de la municipalidad, ¿no? Algo así que acredite. Y además tendría que hacer un documento, pues, original, firmado por un funcionario en uso, en uso, en sus funciones, ¿no? Que lo haya firmado. Este, y bueno, en el procedimiento registral se revisará la validez de este documento, ¿no? La legalidad de este documento. Y eso, no sé si has visto, Francisco, inmatriculaciones, cómo han terminado esas inmatriculaciones de particulares, ¿no? En el registro. No sé si has hecho el seguimiento ahí. Claro, en realidad en el registro hay dos criterios emitidos por el Tribunal Registral que se han pronunciado sobre ello. El Ujú. primero es un acuerdo que creo que es de 2013 o 2015, no me acuerdo bien, pero el acuerdo te dice, ¿no?, que para inmatricular un predieriazo, ¿no?, se requiere que el particular acredite que el dominio proviene del Estado, ¿no? Ese es el acuerdo uno. Pero este acuerdo, en mi opinión, ha sido elevado a la categoría de precedente de forma indirecta, porque tenemos un precedente posterior que se refiere justamente a el tema de acreditar, ¿no?, que el predio que voy a matricular es rural. Más o menos, ¿qué dice el precedente, no? Que para inmatricular un predio rural, ¿no?, se debe acreditar que este tiene esta condición para descartar que es seriazo, ¿no? Porque ello va a determinar
quién sería el legitimado para efectuar, ¿no?, este acto. De alguna Ujú. forma, estoy tomando como el acuerdo, como un precedente, ¿no? O sea, ya tiene esa condición de precedente, y si yo quiero matricular un predio heriazo como un particular, sí o sí debo acreditar que el dominio ha provenido del Estado. Que además, bueno, y es un tema ya de mi desarrollo, pero es un error porque las leyes que incluso han establecido que los predios heriazos son propiedad del Estado, excluían de sus alcances a los predios que sean propiedad de comunidades campesinas. O sea, ¿qué quiere decir, no? Yo no puedo matricular un predio heriazo que ha sido adjudicado o ha sido vendido por una comunidad campesina, y ahí va, ¿no?, otra cuestión, porque en realidad el precedente, ¿no?, aprobado sería incompleto, ¿no? De una forma también es posible que yo pueda matricular un predio que se me hubiera sido adjudicado o transferido por una comunidad campesina, porque las mismas leyes que han atribuido esta propiedad de predios heriazos al Estado han excluido, ¿no?, de sus alcances a los predios de comunidades campesinas. Ya. Francisco, aquí una pregunta. Que no es de alguien que lo haya hecho, creo, pero a ver, Percy también está interesante su pregunta. Ahorita vamos a ir ya con la pregunta de Percy. A ver, las municipalidades o qué entidad del Estado pues tiene categorizados los terrenos como eriazos. Hay una, no sé, un registro administrativo de qué es en qué parte hay terrenos eriazos o no hay nada de eso. Bueno, en realidad, un poco siguiendo lo que he comentado, el concepto de predio heriazo es un concepto que nace dentro de la categoría del derecho rural. Ujú, Entonces, siguiendo un poco, si hay un derecho rural, la pregunta es, ¿no? En el Perú, ¿quién se encarga de todos los temas rurales? Bueno, la respuesta común sería el Ministerio de Agricultura, ujú. ¿cierto? Porque ve temas rurales. Sin embargo, sabemos bien que la ley orgánica, ¿no?, de gobiernos regionales establece una función, ¿no? Una función que está también, que sea descentralizada, ¿no? Del central al regional, también vinculada en materia agraria. Por ese motivo, al día de hoy, quienes ostentan esta competencia en materia rural son los gobiernos regionales. Si son los gobiernos regionales los que tienen esta competencia, ellos pueden decir, esto es rural, esto es eriazo. Ya, pero mi pregunta era si hay como un registro administrativo de qué serías o qué no. Claro, es que hay O puntos, sea, ¿no? Si no hablamos como de gobierno regional, categoría, no como sí, sí. categoría, sino, a ver, la municipalidad tal, tenemos tantas áreas, ¿no? Tanto terreno, que es propiedad estatal, ya. Esta área es Eriaza, esta área está consignada como rural o rústico. ¿Hay algo así? ¿Por qué? ¿Por qué hago la pregunta? Porque si yo tengo un terreno eriazo, pero por un tiempo me doy el trabajito de estar echándole agüita, ¿no? Cuidándole un poquito, de pronto ya no es seriazo, de repente ya se cambió, ya es rústico, ¿no? Por eso Claro. digo, No, es que alguien... sí, es que en realidad hay dos cosas, ¿no? Es un poco en la línea de lo que estás exponiendo. Y tenemos, como dije, que los gobiernos regionales se encargan de esta materia, ellos también tienen que tener un catastro, que lo Ujú, tienen, por cierto, ¿no? Es más, la ley esta 31145 justamente aboga por eso, ¿no? Porque hay un catastro más completo de predios rurales. A ver, en principio debería estar en ese catastro, lo que no descarta la posibilidad que también las municipalidades tengan identificados algunos predios seriazos. Pero, por competencia, la pregunta es quién es el encargado de determinar que el predio es seriazo. ujú, Efectivamente, el gobierno regional. Si es el gobierno regional, ¿quién tendría que tener una base de datos con esa información? ujú, Obviamente, ¿no? El gobierno regional. Entonces, en consecuencia, en un mundo ideal, que según tengo entendido no ocurre siempre, debería ser el gobierno regional quien tenga esa información. ¿la Ojo, tiene? es que como te digo, en un mundo ideal, ¿No la en un mundo tiene? ¿Has ideal. averiguado? He averiguado un poquito y no en todos los casos, no en todos los casos, ¿Alguno la porque tiene? ¿Alguno lo tiene? he tomado conocimiento ¿Qué de que sí. gobierno regional? No me acuerdo ahorita la verdad cuál, pero sí me acuerdo que una vez conversé con alguien y tenía o sea, podía identificar en su catastro qué predio era rural y qué predio era eriazo, ¿no? De repente. Pero no, o sea, en realidad no son muchos. ¿Por qué? Porque también otra problemática que tienen estos gobiernos regionales es efectivamente, como te comenté un poco, la capacidad operativa.
eso está vinculado con más cosas, ¿no? Precariedad de equipos, ¿no? Topográficos, precariedad también de otras condiciones, ¿no? Que de una forma impiden que se pueda cumplir, ¿no? Las finalidades que han sido asignadas de alguna forma por el gobierno central, ¿no? Y también es por ese motivo que algunos argumentan, ¿no? O afirman que al día de hoy en el Perú ha fracasado, ¿no? La descentralización, porque no hay una actividad eficiente, ¿no? Por parte de los gobiernos regionales. Aquí hay una pregunta, no sé, creo que ya nos hemos ido de tiempo. A No, ver, cuida, encantado. aquí dice Javier, dice, ¿la municipalidad puede declarar zona PTP terreno de un particular a faldas de un cerro? Eh, a faldas de un cerro. Es que lo que pasa es que hay otra cuestión, ¿no? Porque la municipalidad en teoría es la que tiene la última palabra en temas de urbanismo. Y se entiende que han hecho un estudio para ello, entonces, o sea, en principio sí, ¿no? La pregunta es cómo lo puedo cuestionar. Ese es el punto, ¿no? Y ahí ya dependerá mucho ya, en mi opinión al menos, de un tema técnico, ¿no? Más que legal, bueno, técnico legal en realidad, ¿no? Vinculado con eso. ¿Sabes? Tengo uno, bueno, hace varios meses vino un señor, vinieron varios señores a pasar una Ya, consulta y me mostraron, habían hecho búsquedas catastrales y todo. Es una urbanización, como un centro poblado ya de varias familias que han ocupado las partes restantes, o sea, es como que es una parte aquí en Lima, no me acuerdo en qué distrito, pero ya todo está ocupado y ellos han ocupado la falda de un cerro, incluido el cerro, y se han puesto ahí y ya tienen tiempo, o sea, tienen casas y todo. Y lo último que he estado viendo, porque bueno, un poco ahí quedó la consulta, es que están, ya le han echado, ¿se dice vaciar cuando le echas cemento? Sí, ¿no? ya, sí, sí, Ya han vaciado pistas, hay canchas de fútbol, hay todo. claro. Es una locura. Es Pero una eso pasa incluso también acá en La Molina. O sea, hay ahí me acuerdo, una asociación, me parece, que tiene ocupados parte del cerro, incluso. Es que es un tema, como digo, municipal, ¿no? Es en realidad, es labor de la municipalidad. Claro, Entonces, eso pasa, el eso, PTP está orientado a eso, a evitar, ¿no? Que haya ahí invasión, ¿no? Que haya de alguna forma un asentamiento humano, ¿no? En la falda del cerro. Pero es una cuestión ya de labor municipal, ¿no? Entonces, ese es el punto, me parece. ¿tú crees Acá el que... tema sería, dime, dime, dime. No, 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 perdón, perdón que a No, veces... dime. No, no, O te sea, escucho, por favor. todo eso se solucionaría dándole, o sea, que si las municipalidades realmente se preocuparan por cuidar la propiedad estatal. Es que tampoco es su función, ¿no? Principal, por lo menos. O sea, es que es un tema de gestión, como te digo, ¿no? Al día de hoy, en el Perú, por lo menos, la propiedad del Estado, en principio, está en manos de la SBN y los gobiernos regionales. Las municipalidades tienen otro régimen, ¿no? Que es un régimen que está, regulado específicamente en el artículo 56, ¿no? Y siguientes de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ellos cuentan con predios de propiedad municipal, por ejemplo, que también son, ¿no? Están dentro de la categoría de los predios del Estado. Sin embargo, su régimen es especial. Y es tan especial que no está tampoco ahí involucrado, por ejemplo, perdón, ahí no tiene incidencia, por ejemplo, el SBN, ¿no? Porque son predios de propiedad municipal. Es un régimen aparte, en realidad. Entonces, no creo que va por ahí, no creo que va por ahí. Como te digo, para mí el tema es planeamiento, específicamente, planeamiento y fiscalización, ¿no? Yo pienso, es una cuestión igual, meramente empírica, sin comprobación, que de alguna forma, si hay invasiones es porque no hay espacio. No hay espacio es porque no hay planificación, ¿no? El Estado no se preocupa, o tal vez no porque no quiere, porque no puede por capacidad operativa, como te digo, en brindar lotes, ¿no? Terrenos a la gente. Entonces, ¿por qué optan por ocupar, por invadir, ¿no? Porque saben que cuando invaden, con un tiempo determinado de ocupación, después el Estado se la va a adjudicar, ¿no? Que es lo que siempre ha hecho toda su vida. Entonces, de alguna forma se da ese incentivo, ¿no? Porque el Estado mismo no se preocupa en generar, ¿no? La suficiente cantidad de programas de vivienda, ¿no? Que es lo que podría paliar un poquito, ¿no? Esta vorágine, ¿no? De informalidad. Pero es ¿Tú una cuestión, crees como te digo, eso? ¿no? Amplia. ¿Crees eso, Francisco? Porque alguna vez Juan José Carlos Fernández, no sé si lo Ya, conoces, ya, él me dijo lo mismo que has dicho,
Lo mismo Y me mira, dijo. Es porque qué el divertido. Estado no hace programas de vivienda. ¿Tú crees realmente que faltan programas de vivienda? Sí, Porque o sea, sí hace, ¿ah? de Sí los hacen. ocupantes, hay muchos de los ocupantes que son traficantes de terreno. Y son Claro, pero gente es que que, tiene terreno acá, terreno allá, terreno allá. O sea, falta de vivienda, no. Es pero es porque que también la hay mercado propiedad para es un eso. activo, ¿no? Y bueno, se lucra con eso. No, pero o sea, es que en realidad hay mercado para eso. O sea, siempre va a haber mercado cuando hay posibilidades. Es como, por ejemplo, vender droga, ¿no? Es lo mismo. Hay mercado para eso. ¿Cómo se vende? O sea, es igual en este caso, porque al fin y al cabo, si hay traficantes es porque hay mercado para ellos. ¿Y por qué? Porque hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Si quiero comprar un terreno formal, me cuesta por lo menos medio millón, ¿ya? No sé. Y yo no tengo medio millón. ¿Qué hago, no? Le pago a tal, ¿no? Que me va a dar un lote por acá, pago esta cantidad mensual, que es mucho menos que eso, y me siento ahí, pongo mi bandera. Es más, hay muchos predios ocupados, así, de esa forma, que están vacíos. Nadie los ocupa. O Sí, sea, y no hay, solamente no hay, no hay ocupación real. hay una Por eso, esterita y un una puerta palito con, y algo. una puerta con candado y nada más. O Sí, sea, sí. en realidad, yo digo, o sea, eso existe porque hay mercado para eso. La informalidad existe porque hay mercado para eso. De eso habla mucho, por ejemplo, ¿no? El Otto Sendero, ¿no? O sea, hay informalidad porque el mercado legal es muy costoso. Y es algo, bueno, yo no lo he comprobado, pero al menos me he basado en lo que dice, ¿no? De repente Hernando, ¿no? De Soto. Y sí, o sea, hay una serie de estudios que afirman eso, ¿no? Si hay informalidad es porque el mercado formal es muy costoso, pero además no tienes incentivos para ser formal. Y lo puedes ver desde muchos puntos de vista, ¿ya? Tú, por ejemplo, otros abogados, tal vez, no quiero de ti, otros abogados, ¿ya? Prefieren mil veces dar un servicio sin emitir RHE que con emitirlo. Porque sabes que RHE te deduce una cantidad, ¿no? De lo que vas a recibir como ingreso. Esa actividad es informal, por ejemplo, porque estoy evitando que el Estado recaude. O sea, la informalidad, ¿por qué la evitamos? Porque es costosa, ¿no? Porque cuesta. Y así, ¿no? Hay un montón de cosas que hacemos en el día a día sin darnos cuenta que están justamente en el ámbito de la informalidad, porque sabemos que la formalidad cuesta y todo lo encarece, ¿no? Entonces, de una forma, como te digo, si el Estado compitiera, y hablo de competencia en el aspecto del mercado, y diera más programas de vivienda, yo creo que podría reducir un poco el mercado de la informalidad en vivienda. Pero como digo, es una cuestión de sentido común, por así decirlo, pero sin comprobación empírica, ¿no? O sea, no es que haya un estudio sobre eso que yo haya revisado por lo menos, y no es lo que me dice mi lógica, ¿no? Ahora, ¿me puedo equivocar? Sí, obvio que sí, ¿no? No soy sociólogo, no soy antropólogo, no soy economista, ¿no? Si lo fuera, me encantaría hacer un estudio profundo, que probar con, ¿no? Con números y decir, ¿sabes qué? Si yo muevo lo de acá, esto va a pasar, entonces esta opción es la mejor de todas. Me encantaría, ¿no? Pero, como te decía, ¿no? Yo creo que en realidad los problemas legales al día de hoy no se pueden resolver únicamente pensando como abogados. Es un problema grande de los abogados, no es pensando más allá de eso, ¿no? Ya incluso puede recurrir, ¿no? A otras herramientas, ¿no? Sociología, antropología, economía, Sí. filosofía, ¿no? Etc., ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que esa es la nueva mirada, ni muy nueva ya, porque en realidad ya es algo normal en otros países, pero del abogado al día de hoy, ¿no? Es ya verlo más de forma así, ¿no? Y no Sí. tan únicamente legal, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Sabes, Francisco? ¿Sabes aquí cuál es la parte más perjudicada? ¿Sabes quiénes son los que, los más vulnerables aquí? No ¿Quiénes? necesariamente la gente que no tiene nada y que va a invadir, no, sino la gente que tiene un trabajo más o menos que le permite ahorrarse algunos miles, 5.000 soles, 10.000 soles. Y esos 10.000 soles se los da a una inmobiliaria que le promete un terreno que no es suyo. Ujú, O que te dice, va a ser porque voy a habilitarlo, le vende un bien futuro, cuando muchas veces eso es imposible, porque ni siquiera terminaron de regularizar la transferencia de una comunidad campesina, porque ni siquiera tienen título de propiedad, porque recién están en un proceso de prescripción adquisitiva, entre otras cosas que yo he visto desde la práctica, ¿no? Entonces, esa persona que junta 10.000 soles y que con esfuerzo compra su lotecito, esa es la parte más vulnerable. Y nosotros lo vemos todos los días, lo vemos en TikTok, en redes, incluso vemos a actores que promueven la venta de estos lotes como bienes futuros, y esa es una gran cantidad de personas, ¿ah?
Lotes a 10.000, 20.000 soles, que es una estafa. Claro, es que es un riesgo, ¿no? Como dije, ¿no? Es un riesgo comprar así, o sea, la informalidad también tiene sus riesgos, obviamente. Que es lo mismo, como un poco comentamos, bueno, parecido ya, que comprar un predio no inscrito, ¿no? Igual te pones a riesgos. En estudio, que no, como digo, o sea, en realidad lo más importante cuando uno tiene un derecho es tener la posibilidad de hacerlo efectivo, ¿no? De que tenga forma, ¿no? De que sea eficiente, de que pueda ser, perdón, eficaz, de que sea oponible, ¿no? De que yo pueda decir, es mío, no es tuyo, por si acaso, ¿no? Eso es lo más complicado. Y eso en realidad, por lo menos en nuestro modelo normativo, se sostiene a partir de registro, ¿no? Ahora, no es que el registro sea la panacea y todo lo que está ahí es hermoso y perfecto, ¿no? Ahora, hay una No, presunción, nada más, ¿no? Hay una presunción y sabemos que también han habido casos, ¿no? En los cuales el registro ha sido quebrantado. Sin pero es embargo, ¿no? O sea, poco, o sea, no, realmente es sí, sí, poco. Ortiz me acuerdo es que poco. hablaba del 1%. No, o sea, yo no Si digo que el es mucho, sistema ¿no? falla en un 1% ya, pues, o No, yo no sea, digo que es mucho tampoco, ¿no? O sea, sí, o sea, como todo sistema no es perfecto, ¿no? Y es un tema también que hay que entender, ¿no? A veces también uno es muy crítico con ese aspecto, ¿no? Como si nadie se equivocara nunca. Entonces, sí. pero, o sea, somos humanos, ¿no? Es normal. Yo he conocido algunos casos que he visto en los que han habido errores de un registrador, ¿no? Así, pero gravísimos. Y dice, bueno, pues no es un error, o sea, no, pues es malo, en realidad el registrador, es un ser humano. Pero en fin, ¿no? A lo que voy es que en realidad también el registro, de alguna forma, si se pones a evaluar cuál es el alcance que tiene el registrador para calificar un título, es un alcance muchas veces limitado, porque nuestro modelo de calificación no siempre es fuerte. Y en alguna medida es un problema en realidad de concepción, ¿no? Dogmática del derecho registral, porque hemos traído ideas de España, ideas de Alemania, ¿no? De repente, en las que el registro sí funciona, porque más, en Alemania, si mal no recuerdo, los que calificaban eran los jueces. Entonces, claro, si un juez califica, le da un peso mayor al registro. Pero en el Perú no es un juez, por cierto. Entonces, de alguna forma, nuestra calificación es un poco menor, no es tan, no, o sea, no es tan en realidad envolvente, ¿no? Por así decirlo. Y en buena cuenta, no es que todo lo que está inscrito esté legitimado. O sea, hay una presunción de legitimación que, por ejemplo, acá se abre otra discusión más, que ya asumo que es otro tema, es cómo yo puedo juzgar la legitimación de los datos descriptivos o físicos de los predios. O sea, ¿quién me dice a mí que mi predio mide esto y no mide eso? Por ejemplo, ¿basta el registro para esto? ¿O en realidad hay otra fuente que puede permitirme a mí tener certeza sobre ello? ¿No? Y esto en realidad tiene mucho que ver con el tema, ¿no? De la incorporación de coordenadas, UTM, ¿no? Porque también ahí es otra discusión, ¿no? Es un tema técnico eso, lo que Es mencionas. un tema legal en realidad, ¿eh? Porque la mayoría de problemas que se dan, claro, o sea, radica en una cuestión técnica, ¿no? Sin embargo, la solución es legal. Es decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pesa más, no? ¿Mi coordenada o mi lindera en mi unidad perimétrica, ¿no? De repente. ¿O por qué mi coordenada debe ser perfecta y debe calzar mi predio como un rompecabezas? Eso ya como tienes otra discusión, pero es también un tema que creo que el día de hoy es interesante. Ahora, como una especie de cherry, justamente voy a sacar un artículo sobre eso. Hay un libro que ha sido Adelante, editado adelante, adelante. y hay un libro que van a sacar próximamente, me parece, que es sobre los 40 años del Código Civil. Sí, sí. Entonces, me pidieron a mí un trabajo y justo, bueno, no escribí sobre eso. ¿Ya? Es un trabajo en realidad modesto, es un tema muy amplio, pero he intentado al menos eh, plasmar allí, ¿no? Todas mis ideas sobre el tema, ¿no? Que en realidad también es interesante. Es Ahora, sobre es los sobre linderos. no, es sobre el principio de legitimación, bueno, la calificación registral y el principio de legitimación en cuanto a los datos descriptivos de los predios en el registro. Ya, sí es eso, y nada, ¿no? Ya cuando se publique, de repente lo voy a compartir en mis redes para que lo puedan revisar, ¿no? Es un Ya. tema que, a lo que iba, para acabar nada más, es un tema que al día de hoy pienso que sí se debe abordar, porque como tú decías, ¿no? Y en realidad me parece que está bien en parte y mal en parte, porque no es que sea técnico y no lo vea. O sea, un abogado puede entender, claro, no con toda, no con todo con toda lucidez, pero sí puede entender por lo menos cómo funcionan los temas técnicos. Y yo creo que decir, ¿no? Es técnico, no es legal, es decir, oye, ¿sabes qué? Es una realidad que no quiero conocer. Cuando en realidad los temas técnicos no son tan complicados. Es cuestión de sentarte, ¿no? Escuchar, entender, ¿no? Y a partir de ahí construir, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que la mayor parte de problemas que se dan al día de hoy con temas técnicos en el registro de predios son justo por eso, por pensar, no, es un tema técnico, ¿no?
Y en realidad hay muchas formas de poder dar solución, ¿no? A estos problemas, si es que se comprende, ¿no? Por lo menos lo básico, ¿no? ¿Qué es una coordenada? ¿Qué es un datum? ¿No? ¿Cómo se formula? ¿Por qué se da la coordenada? Etc., ¿no? O sea, ¿cuándo se puede de repente un periodo desfasar? ¿No? Y más cosas que en realidad, como te decía, ¿no? Dan para una discusión mucho más amplia. Ujú. Sí, Francisco, solamente un par de preguntas, porfa, y ya con eso acabamos. No, lo Eh, cuida, encantado. A mí me encanta acá una, derecho, yo tengo mal. una pregunta es, cuando yo voy a comprar un predio, cuando voy a comprar un predio, ¿cómo me doy cuenta de que la matriz es un predio eriazo? Si es que Bueno, no en tengo, principio, obviamente no hay partida registrada. no hay partida registral. ¿Cómo me Bueno, doy cuenta? ¿Si no es rural o es eriazo? ya, es que ahí va el tema que te decía, ¿no? Que también fue parte de una pregunta que hicieron, que es, hay una base de datos que me diga que un proyecto es rural Uriazo, y mira, esto me lleva en realidad al precedente que te decía, ¿no? Porque el precedente que te dice, ¿no? Debes acreditar que es rural para descartar que es Uriazo. Y para eso ahí me parece un precedente posterior que de alguna forma nos dice de que es justamente el gobierno regional quien debería decir, ¿no? ¿Es rural o es seriazo? Entonces, si yo quiero saber si un predio es seriazo, antes de comprarlo tendría que irme al Gore, ¿no? Y ver, oye, para ti este predio es rural o es seriazo, ¿no? Por ejemplo. Si me dice que es seriazo, ya estaríamos en el espacio en el cual, ¿no? Se presume que es un predio del Estado. Si me dijera que es rural, pues ahí es otra cuestión, pues, ¿no? ¿Ok? Ok, ok. Y la otra pregunta es, ¿tú has visto legislaciones de otros países? O sea, quisiera saber, en otros países, ¿es el Estado el que dispone de los terrenos o de las áreas que no están inmatriculadas? ¿O se da carta abierta para que los particulares puedan usar y luego pedir al Estado que les formalice o que les dé, o no sé cómo es el tratamiento? No sé si has visto otras normativas. A ver, en Colombia, si mal no recuerdo, una vez conversé con alguien por allá, sí, hay una agencia de tierras, me parece que se llama, que es la que justamente ve eso. O sea, igual, tampoco es que el particular pueda ir, ¿no? Pueda ocupar y pueda tener, y pueda adquirir el predio, sino que en realidad es la agencia la que tiene que adjudicarlo, ¿no? Por ejemplo. Así como el SBN acá. Parecido, SBN. así es. En el caso también de Francia, que estoy un poco revisando su modelo, si mal no recuerdo, también es parecido también al de acá. Eh, en España no estoy muy seguro, la verdad, no me acuerdo mucho. Pero en Portugal sí es también parecido, por ejemplo. Entonces, el No. Estado siempre dispone de lo que no está inmatriculado. Es que en realidad la pregunta sería, ¿no? ¿Qué países adoptan un sistema de res nullius? O sea, cosa de nadie. Porque si el Ya, modelo, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Si hay cosa de nadie, oye, ¿sabes qué? Ocúpalo y estudio, ¿no? Por ejemplo. Pero si niega esa posibilidad, te dice todo lo que no es de nadie, es mío. es Y es no. una decisión política, al fin y al cabo, ¿no? Como te digo, o sea, el Estado dirá, ¿no? A mí me conviene que todo sea mío porque quiero más patrimonio. Bueno. O no, ¿no? Me conviene que ellos mejor inviertan y se lo ocupen porque ya les puedo cobrar, les pongo un impuesto por ahí y bla, bla, bla. Y yo así puedo también engrandecer, ¿no? Mi aspecto fiscal, ¿no? De alguna forma. Entonces, es una cuestión política, como te digo. No pienso que sea correcto uno u otro, creo que es discutible, pero depende mucho de la realidad del país. Yo tampoco creo en importar por importar, ¿no? No hay que importar, pero hay que ver, ¿no? ¿Cuál ha sido el contexto en el cual ha nacido ese modelo? ¿Por qué ha nacido, no? ¿Por qué razón? ¿Por qué fundamento? ¿Qué pasa allí para que se dé esto? Es únicamente importar porque funciona ya, ¿no? Me parece. Entonces, este es un poco también el tema que voy a desarrollar, ¿no? En mi tesis doctoral, ¿no? Es un poco, o sea, ¿cuáles son los fundamentos en el Perú de la propiedad del Estado? O sea, en realidad, de todo el régimen de propiedad, o sea, ¿en qué se basa? ¿En qué se fundamenta? Porque yo he encontrado, por ejemplo, algunas disposiciones que son contradictorias. O sea, algunas que tal vez buscan una actuación más proactiva de los particulares y otras que la niegan. Y eso en realidad, bajo un modelo normativo coherente, no puede ser aceptable, ¿no? Que es un poco la cuestión que quiero erradicar, ¿no? Y por ahí nace un poco mi interés, ¿no? Por investigarlo. Muchas gracias, Francisco. Ahora sí. ¡Chau!